Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la tecnología. Estamos ya en el programa número 11 de esta temporada que empezamos en enero. Temporada 14 ya, don Carlos? Mucho, Rafa, qué viejos que somos. Ya se nota la edad, más que en algunos que en otros, pero bueno. Menos mal que Alexia es un poco la que nos da un poco espíritu más juvenil. Es que eso os iba a decir, no sé de qué estáis hablando y de quién, porque aquí no. Bueno, NewsClickCyber es el programa dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y dirigimos a todo el mundo de habla hispana, que va desde las Islas Baleares hasta la isla de Pascua, el Pacífico. Es que me resulta tan lejano, Carlos. Es lejos, Está Carlos. lejos. Imagínate que para ir allí tienes por lo menos 24 horas de vuelo. ¿En serio? Es un montón, es mucho. Sí. Todavía no he ido, a ver si voy. Bueno, en fin, tenemos que dar las gracias a Cibergurú, a Cato Networks, a Cybertix, a Kaspersky y a Vivali por hacer posible cada semana este programa. Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Ahora que ya empieza el buen tiempo, paseíto con el perro o una cervecita, por lo menos en el hemisferio norte. ¿Y los que no tenemos perro? Entonces paseíto y cervecita. Vale. Eso, O dos cervecitas, entonces, ¿no? Eso sí. Y Sí. cuando venga el mal tiempo, que hoy vamos a hablar mucho de tiempo, Oh, paseíto no. bajo la lluvia, que tiene también su connotación nostálgica y romántica, Conos y ¿verdad? paraguas. Pues eso a gusto, pero bailando siempre. Siempre. Bailando. Además, tienen más cosas que hacer, ¿eh? Seguir nuestro programa, o bien por radio, por televisión, por ambas, incluso. También informarnos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, disponibles en todas las plataformas. Además, les invitamos a suscribirse en cualquiera de esas plataformas y animarles a dar el like que nos hace sentirnos tan queridos y tan mimados. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave ClickCyber, las dos con I latina. Bueno, don Carlos Valerdi, ¿cómo vamos a entretener a la gente que no está paseando el perro? Con muchas cosas. Mira, vamos a comenzar diciendo que una semana como esta, el día 1 de abril del año 2004, Google, el fabricante preferido de Rafa, lanza Gmail. ¿Qué es Gmail? Bueno, un servicio de correo electrónico que ya todos conocemos, todos utilizamos, pero ¿quiénes podemos decir que tuvimos el Gmail desde 2004 y que lo conservamos? Te lo voy a explicar. Los que tenemos una sola palabra y luego @gmail.com. O tu nombre y Sin tu números. apellido. Sin numeritos, nada de Rafa 2417, nada, Rafa. Exactamente. Y los que tenemos nuestro nombre, que algunos se sorprenden. Bueno, esto fue en el 2004, era por invitación, o sea Sí. que para tener un correo te tenían que invitar a alguien que ya lo tuviera. Esto revolucionó realmente la forma en que las personas gestionan sus comunicaciones en línea. Y luego seguiremos con el índice del programa que tenemos cada semana, recorriendo las noticias más relevantes de esta semana, una ciberpíldora donde Rafa nos hablará de los servicios cloud en Europa. Que Muy no es esto interesante. el cloud de los servicios de América y demás. Las tecnoefemérides, vamos a ver qué pasó algún día como este, en algún año en el pasado. El monográfico donde hablaremos de un tema muy interesante, Carlos. El euro digital. ¿Innovación o herramienta de control? O las Vamos dos, a ver. puede que sean O las las dos. dos también. Y la tecnología curiosa donde hablaremos de las predicciones meteorológicas. Así que vamos a ver de qué se Ya lo trata. anticipaba Alexia, aquí vamos a hablar del tiempo. Es que no en vano, y esto, bueno, como no nos escucha ni nos ve nadie ahora, es que también he sido chica del tiempo, ¿lo sabías, Carlos? Presentadora del tiempo, sí, No sí. me lo Te lo puedo prometo, creer. pero no existían los virtuales ni los mandos. No había IA, no había nada. Te tenías que inventar sobre una pared la señalización e intentar acercarte con el dedo lo máximo posible, fijándote en un monitor que estaba en otro angular. Así empezamos, ¿eh? Para que veáis cómo evoluciona la Eso sí tecnología. que es mérito, ¿eh? Eso era horrible. Bueno, vayamos con el primero de los bloques, pero recordamos una vez más a toda la audiencia que una de las noticias va a ser una noticia falsa. Hay que estar atentos para poder concursar al final del programa. Pues a continuación vamos a contar esas noticias que nos han parecido más interesantes en la última semana. Y Alexia, vamos a ver, empezamos hablando de OpenAI, que ha retirado su función mejorada de generación de imágenes impulsada por el modelo avanzado de razonamiento
GPT-4 o el nivel gratuito de ChatGPT. Así es, la decisión llega solo un día después de que se lanzara la actualización, tras un aumento imprevisto de usuarios que crean imágenes en el estilo distintivo de la reconocida casa de animación japonesa Estudio Ghibli. La actualización, que prometía ofrecer un mayor realismo tanto en imágenes como en texto generados por IA, tenía la intención de mostrar las capacidades de GPT-40. Este nuevo modelo emplea un enfoque autorregresivo para la creación de imágenes, construyendo imágenes de izquierda a derecha y de arriba a abajo, un método que contrasta con la generación simultánea empleada por modelos más antiguos. Esta técnica está diseñada para mejorar la precisión y la calidad realista de las imágenes producidas. Además, el nuevo modelo genera un texto más nítido y coherente dentro de las imágenes, abordando una deficiencia común en los modelos de inteligencia artificial anteriores, que a menudo resultaban en texto borroso o incluso sin sentido. OpenAI también realizó capacitación posterior al lanzamiento, guiada por la retroalimentación humana para identificar y rectificar errores comunes en las salidas de texto e imagen. Sin embargo, la respuesta pública a la actualización de la generación de imágenes dio un giro inesperado casi inmediatamente después de su lanzamiento en ChatGPT. Los usuarios, Carlos, abrazaron la verdad es que la capacidad de crear imágenes con el sentido icónico de Estudio Ghibli, compartiendo imágenes de creaciones a través de varias plataformas en redes sociales. Estos incluían escenas inventadas de clásicas, mejor dicho, reinventadas de películas clásicas como El Padrino, Star Wars, así como memes populares de Internet como El novio distraído y La chica del desastre, todos representados con una estética del querido estudio de animación. Y la siguiente noticia es una noticia importante para usuarios de Apple que tengan dispositivos antiguos. Apple ha publicado correcciones críticas en los últimos días que afectan a dispositivos iOS y Mac, los más antiguos. Apple lanzó, de hecho, el lunes pasado correcciones para esas 3 vulnerabilidades. Es cuestión de numeración. Bueno, lo vamos a simplificar, Carlos, si te parece, ¿no? Porque si nos vamos con acrónimos y números nos volvemos locos. Al final, en definitiva, un error de uso después de la liberación en el componente Core Media que podría permitir que una aplicación maliciosa ya instalada en un dispositivo eleve los privilegios. Esa sería una de ellas. La siguiente es un problema de autorización en el componente de accesibilidad que podría hacer posible que un actor malicioso desactivase el modo restringido de un USB en un dispositivo bloqueado como parte de un ataque físico cibernético. ¿Y la última? Una tercera posibilidad, un problema de escritura fuera de los límites en el componente WebKit que podría permitir a un atacante crear contenido web malicioso de tal manera que pueda salir de la caja de arena de contenidos web. La verdad es que ninguna de estas 3 CVEs ha sido explotada todavía. Pero recordamos y recomendamos a todos los usuarios de Apple, no solo de iOS, sino que también de Mac, que actualicen sus dispositivos, aunque sean antiguos, porque algunas de estas vulnerabilidades afectan a iPhone 6S. O sea que estamos hablando de dispositivos realmente antiguos que tienen ahora nuevas correcciones. Sí, Carlos. Aparte, hace apenas una semana Apple también lanzó un aviso de que había que actualizar sí o sí a iOS 18.3.2 porque corregía muchas vulnerabilidades que se habían encontrado y que podían ser explotadas, con lo cual, bueno, es creo una buena oportunidad, es un ratito nada más, la actualización no demora y estamos protegidos. Insisto, aunque sean dispositivos antiguos, hay una actualización para ellos. La siguiente noticia nos habla de que casi 24.000 direcciones IP se redirigen a PanOS, es decir, el sistema operativo de Palo Alto Networks, en la campaña de escaneo de inicio de sesión coordinado. Los investigadores de ciberseguridad están advirtiendo de un aumento de la actividad sospechosa de escaneo de inicio de sesión dirigido a las puertas de enlace PanOS, el Global Protect de Palo Alto Networks, con casi 24.000 direcciones de IP únicas que intentan acceder a estos portales. Este patrón sugiere un esfuerzo coordinado para investigar las defensas de la red e identificar sistemas expuestos o vulnerables, potencialmente como precursor de una explotación dirigida posterior. Se dice que el aumento comenzó el 17 de marzo de 2025, manteniendo casi 20.000 direcciones IP únicas por día antes de caer el 26 de marzo. En su apogeo se estima que 24.000 direcciones IP únicas han participado en la actividad. De estas, solo un subconjunto más pequeñito de 154 direcciones IP han sido marcado como malicioso. La siguiente noticia nos habla de una alerta mundial. Atención, en un giro inesperado que parece sacado de una película de espías, un grupo de hackers ha sido descubierto utilizando
tinta invisible digital en libros electrónicos para infiltrarse en dispositivos y robar información confidencial. La técnica ya ha sido bautizada como Ink Hack y ha dejado perplejos a expertos de ciberseguridad y amantes de la lectura por igual. ¿Cuál sería el modus operandi de este libros que parece que no lo son, Rafa? Pues todo comenzó cuando varios usuarios de una popular plataforma de ebook reportaron comportamientos extraños en sus dispositivos después de leer ciertas novelas de misterio. Algunos experimentaron lentitud en sus equipos, otros recibieron mensajes cifrados y en casos más graves se detectaron transferencias bancarias no autorizadas. Tras una investigación se descubrió que los atacantes habían incrustado código malicioso en fragmentos de texto que parecían estar escritos con esa tinta invisible digital, al igual que los antiguos mensajes secretos que solo se revelaban bajo luz ultravioleta. Estos pasajes ocultos solo se activaban cuando el lector realizaba acciones específicas. Algunas serían subrayar ciertas frases que se hace en el Kindle o pulsar varias veces en una tecla, que también se hace para activar el diccionario, o incluso cambiar el color de fondo del libro electrónico. Y una vez activado, el código ejecutaba un malware que permitía a los hackers acceder a la red Wi-Fi del usuario, robar contraseñas almacenadas e incluso encender la cámara del dispositivo. Carlos, ¿por qué usan los ciberdelincuentes los libros electrónicos? Bueno, mira, según la analista de ciberseguridad María López de CyberShield Inc., los libros electrónicos son el vehículo perfecto para este tipo de ataques. ¿Y por qué? Bueno, porque pasan desapercibidos, pocos usuarios sospechan que un libro puede ser peligroso, no requieren descargas adicionales, a diferencia de un archivo adjunto en un correo electrónico, un ebook parece inofensivo, y la tinta invisible es muy difícil de detectar, como la tinta real también. Por ¿no? eso se llama invisible, ¿no? Claro, exactamente. Entonces los sistemas de seguridad tradicionales no escanean el contenido de los libros en búsqueda de códigos ocultos. Alexia, ¿con qué libros tendrían que tener precaución nuestros escuchantes? Pues en especial con 3. El secreto del código perdido, una falsa novela de hackers, La sombra digital, que prometía enseñar técnicas de espionaje, y Criptografía para principiantes. Ironías del destino. Realmente. Rafa, ¿cómo se deberían proteger nuestros seguidores? Pues ante esta amenaza, los expertos recomiendan descargar ebooks solo de fuentes confiables, evitar interactuar con textos sospechosos, como frases que pidan ser seleccionadas o copiadas, usar lectores con funciones de seguridad avanzada, como modo solo lectura, sin permisos de ejecución, y actualizar el firmware del lector electrónico para parchear todas esas vulnerabilidades. Bueno, lo que decimos. Lo que hacemos siempre, pero ya ligado al mundo de los libros electrónicos. Sorprendente. La siguiente noticia nos habla que cómo se puede descifrar el cerebro de la inteligencia artificial. Realmente así piensa Claude, que es el modelo de Anthropic. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, pero ¿realmente entendemos cómo funciona? Anthropic ha dado un gran paso en esta dirección al revelar detalles sobre el funcionamiento interno de su modelo de lenguaje avanzado, que se llama Claude. Pues uno de los hallazgos más interesantes es que Claude parece poseer un lenguaje de pensamiento universal. Esto significa que en lugar de traducir palabra por palabra, el modelo trabaja con conceptos generales que le permiten comprender y aplicar conocimientos en diferentes idiomas. Otro descubrimiento clave que tiene que ver con la creatividad, sin duda alguna. Sin duda, se pensaba que los modelos de IA generaban texto de manera lineal, palabra por palabra. Sin embargo, Anthropic descubrió que Claude planifica con anticipación, especialmente en tareas como la poesía, donde anticipa rimas, significados, incluso antes de escribirlos. Pero lo malo es que no todos son buenas noticias. No, los investigadores también encontraron que Claude puede generar razonamientos plausibles, pero incorrectos, sobre todo en problemas complejos o con información engañosa. Esto resalta la necesidad de herramientas que ayuden a monitorear y entender sus procesos de decisión. ¿Y qué podemos decir en cuanto a ciberseguridad? Pues que además se identificaron vulnerabilidades en su seguridad. La tendencia del modelo a mantener coherencia gramatical podría ser explotada en ataques tipo jailbreak, donde se le engaña para que ignore sus propias restricciones. Para enfrentar estos desafíos, Anthropic ha desarrollado un método que se llama microscopía de IA, que permite analizar en detalle cómo se toman esas decisiones. Esto no solo es una cuestión
técnicas, sino que tiene un impacto directo en la confiabilidad y también en la seguridad de estos sistemas. En definitiva, sería comprender cómo piensan, entre comillas, lo de piensan estos modelos, que va a ser una clave para hacerlos cada vez más seguros, precisos y alineados con valores humanos. La inteligencia artificial sigue evolucionando, pero realmente vamos a necesitar asegurarnos de que lo haga de la forma más responsable posible. La siguiente noticia es muy interesante porque nos habla de que unos investigadores españoles de ciberseguridad han descubierto una brecha de seguridad en millones de dispositivos domésticos. Y esto es importante y además no es una noticia falsa. Pues sí, expertos de Tarlogic Security han identificado funciones ocultas en el circuito de comunicación, el ESP32, ampliamente utilizado en dispositivos inteligentes para el hogar. Estas funciones podrían permitir a un atacante con acceso físico introducir malware y comprometer la seguridad de los aparatos. Carlos, esto viene a colación de esta tendencia que hay de la domótica en las casas, ¿no? Al final la gente instala dispositivos de domótica y nadie piensa en la ciberseguridad. Lo hablábamos la semana pasada con el tema de OT y de IoT, ¿no? Entonces, claro, nos encanta que la casa sea automática, llegar y decirle enciende las luces, enciende la calefacción, el horno, lo que sea, pero nadie piensa en la seguridad de estos dispositivos y la seguridad que tienen embebida es extremadamente débil, porque estos no tienen la información cifrada, los algoritmos que utilizan son muy básicos, las comunicaciones que utilizan son muy básicas. Entonces, no digo que no haya que domotizar la casa, porque está muy bien, pero de forma segura. Hay que hacerlo. Y además, hace unos días, Rafa precisamente desarrolló un monográfico al respecto del Internet de las cosas en el que estaba asociado esto. Pero, Rafa, yo te voy a poner un ejercicio. Vas a tener que hacer un monográfico sobre seguridad en domótica. Eso tenemos que hacerlo, sí. Además, hace unos años salió que atacaron unas bombillas como usando drones, creo recordar, así de memoria. Y que las podían cambiar de color, encenderlas, apagarlas, no sé. Van conectadas al wifi. Las bombillas estas que se compran ahora que se conectan al wifi. Entonces, claro, ¿cómo no van a tener vulnerabilidades ese tipo de dispositivos? Obvio que los tienen. Vamos con una noticia de Amazon que a mí me causa curiosidad estar aquí con mi compañera Alexia, porque dice que Amazon lanza Alexa Plus, la evolución de su asistente virtual con inteligencia artificial avanzada. Alexia, tú naciste antes que Alexa. Yo estaba antes, pero yo soy Alex IA. Ya. IA. Bueno, que ya por lo menos cuando me gasten la bromita, que ya está un poco manida, por cierto, ya va a ser Alexa Plus. Bueno, ya voy evolucionando. Una versión mejorada de su popular asistente de voz que incorpora inteligencia artificial avanzada, prometiendo una interacción más natural y eficiente en los usuarios. Bueno, veremos cómo funciona esta Alexa Plus. Una noticia que tiene que ver con la literatura y cómo la inteligencia artificial está ayudando a revivir un avatar digital en este caso de Miguel Unamuno, casi nada. Fíjate qué bonito. La Universidad de Salamanca ha presentado un proyecto innovador que utiliza tecnologías 2D y 3D e inteligencia artificial también para crear un avatar digital del célebre escritor y filósofo Miguel de Unamuno. Este avatar, aún en fase de prototipo, podrá responder preguntas como la propia voz de Unamuno, fijaos, extraída de archivos de la Biblioteca Nacional. El proyecto busca preservar la esencia del autor y enriquecer diversos aspectos académicos y culturales de la universidad. Pues sí, este señor que iba con... Creo que recordar que iba con boina, ¿no? O quizá me estoy confundiendo con Pío Baroja. ¿O puede que sean los dos? Pues yo, Unamuno sí tengo yo la visión, desde luego. Sí. Sí, pero sería también épocas. Era la época. Bueno, y ya acabamos con la última noticia que teníamos de la semana, que es una noticia, me parece interesantísima, revolucionaria y además que está ayudando mucho a la sociedad, ya que una mujer con parálisis importante del cuello hacia abajo vuelve a hablar gracias a una interfaz cerebral con inteligencia artificial. Sí. Alexia, esto sí que es algo importante, tampoco es un fake, eso lo podemos decir, ¿no, Carlos? Investigadores de las universidades de California, en Berkeley y San Francisco han desarrollado una interfaz, efectivamente cerebro-máquina, que permite a una mujer de 47 años que llevaba 18 años sin poder hablar debido a una tetraplegia comunicarse casi en tiempo real. El dispositivo traduce la actividad cerebral relacionada con el habla en palabras, reduciendo significativamente la latencia en comparación con métodos anteriores. Este avance podría mejorar notablemente la calidad de vida de personas con parálisis severas que afectan su capacidad de comunicación. Pues sí.
Aquí siempre hablamos, ¿no?, de las cosas muchas veces malas que tiene la tecnología, porque bueno, lo vemos en ciberataques, lo vemos en un montón de cosas. Bueno, esta es una de las buenas cosas, ¿no?, que también hay que resaltarlo. Lo bueno de la inteligencia artificial, que se habla de que nos va a quitar el trabajo, de que, bueno, miren este tipo de cosas. O sea, también ayuda para esto y debe ser el motivo principal de la tecnología, es ayudar y hacer cosas buenas. Y lo malo, intentemos dejarlo en el olvido. Es que, como siempre decimos, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, como la evolución propia. Es dependiendo de las manos y de cómo se utilice, con qué fines. Exacto. Sabemos que la concienciación en ciberseguridad es esencial en un mundo digital en constante evolución y por eso, gracias a empresas líderes como Cyberguru, la plataforma líder en concienciación de ciberseguridad para mitigar el riesgo humano, cada semana te traemos nuestra ciberpíldora, un espacio donde aclaramos conceptos tecnológicos clave y damos un paso adelante frente a las amenazas digitales. Y hoy Rafa nos ha propuesto un tema que me parece muy interesante, muy pertinente, sobre todo en estos tiempos en los que desde el otro lado del Atlántico el señor Trump está haciendo unos movimientos que pueden cambiar geopolíticamente todo el mundo. Vamos a hablar de las alternativas europeas al almacenamiento en nube, porque hasta ahora prácticamente todo lo que había era almacenamiento en nube liderado por empresas norteamericanas. Exacto, sí. ¿Qué es lo que pasa, Rafa? ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues todo el mundo está, como bien dices, está usando el almacenamiento en nube. Según sea tu PC, según sea tu móvil, vas a decantarte por uno u otro fabricante. Según se adapte también a tus gustos, a los sistemas. Pero lo que normalmente usamos son almacenamientos de empresas de fuera de las fronteras europeas. ¿Podemos dar algunos ejemplos de estas empresas americanas? Bueno, pues lo que tenemos aquí, tenemos Android, tenemos Apple, pues Apple con iCloud, Google con Drive, Microsoft con Office 365, Dropbox, que es el que usamos también nosotros internamente para hacer el programa. Entonces son todos de fuera de la comunidad europea. Bueno, ¿son empresas de Estados Unidos o son empresas europeas? Porque aquí hay un poco de debate. Bueno, estas empresas, aunque tienen los CPDs en Europa, muchos de los casos, y se supone que están sometidas a las leyes europeas, pues puede haber ciudadanos europeos que pongan en duda la privacidad de estas empresas. Sobre todo ahí recordamos algunas cosas que ha habido entre Estados Unidos y Europa, y lo que has dicho, que lo mismo pasa mañana. Donald Trump les pide una información y a ver quién dice que no. Pero aparte, Rafa, lo que ha pasado hace poco con el Reino Unido, que ha pedido a Apple abrir Exacto. la información de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Sí. Y por este motivo vamos a ver qué debemos pedir a una empresa que aloja nuestros datos y qué empresas son europeas puras. Y esto, al decir europeas puras, no solamente que tienen el CPD en Europa, están alojados y están bajo las leyes europeas, que muchos dicen, soy europeo, pero lo mismo lo tengo alojado en vete tú a saber dónde. No sí, porque esto es una pregunta habitual entre las grandes empresas que le preguntan a sus proveedores, ¿dónde tenéis alojados los datos? Ah, los tenemos en Amazon. Ya, ¿pero dónde? No, los tenemos en Frankfurt, dentro de la Unión Europea. Sí, pero la empresa es americana y se rige por la legislación americana, aunque en Europa, por Europa, pero ahí queda un poco en un limbo, en una nube. Rafa, ¿qué deberíamos pedir a un proveedor de almacenamiento para nuestros datos en Europa? Bueno, muchas de las cosas que les pedimos es lo que ahora mismo estamos viendo en los americanos. Primero, cifrado VPN. Cifrado VPN. Toda la conexión que hagamos contra nuestra nube tiene que estar cifrada. Nada en texto en claro. Es decir, poder cifrar los archivos, de forma que podamos guardar estos archivos cifrados y que solo nosotros accedamos a ellos. Ya, antivirus, que si subimos un fichero o subimos cualquier cosa, cualquier información que pueda ser analizada, que nos realice copias de seguridad, por lo menos ese borrado que no te das cuenta y de repente botas 5 fotos que no deberías, que puedas recuperarlos, o bien para empresas que puedas tener copias de seguridad durante un tiempo. Posibilidad de compartir archivos con terceros, pero protegidos con contraseña, que yo te pueda mandar un archivo y que solo tú lo puedas leer y Carlos no lo pueda ver. Dices, entonces, al final, eso es bastante importante, que solo el destinatario pueda verlo. Por supuesto, un clásico, autentificación con doble factor. Eso debería ser mínimo. Tener redundancia de datos y, estando en Europa, cumplimiento de RGPD.
Bueno, la verdad es que el RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se ha convertido en un estándar mundial que se utiliza en todo el mundo. Bien, y a nivel de planes, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Vale, aquí muchos usuarios, entre los que me encuentro yo, podemos ir cambiando de planes, de qué es lo que voy a pagar, si lo puedo pagar mensualmente, anualmente, si puedo subir según lo vaya necesitando a otro plan nuevo. Que sea, además ahora lo que me he encontrado viéndolo, que hay planes que de por vida. Esto quiere decir que tú pagas una única vez y ya tienes ahí para el resto de tu vida, sea lo que sea. Es pasar prácticamente de un consumo a una inversión. Claro, tú inviertes y pagas 200, 300 euros, que es mucho, pero dices, sí, pero es de por vida. Lo mismo dentro de 5, 6, 7 años no estamos pagando los 2, 3 euros al mes, que al final es echar cuentas. Muchas veces dices, oye, ¿cuánto quiero tenerlo? Y qué es lo que hay. Y en cuanto a nivel de accesibilidad, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues un clásico, disponer una app para móvil. Eso cada vez manejamos más los móviles, tenemos que tenerlo. Poder sincronizar con nuestro sistema favorito, sea Windows, Mac, Linux. Eso, integración con el explorador de archivos que tengamos en nuestros dispositivos, de forma que lo podamos sincronizar. Apps, y muy importante, apps con soporte para fotos, porque cuántas veces se nos llena el teléfono, dices, borro en el teléfono, pero que se conserve en nuestra nube y que se sincronicen automáticamente. Sí, porque si no, eso es un dolor. Lo que no Sí, sea automático. es que eso, si lo tienes que hacer tú. Y estas capacidades debemos analizar y ver, según nos intereses, cuáles son las diferentes soluciones que hay que se adaptan a nuestras necesidades, tanto técnicas como económicas. Vale, dame algunos ejemplos de servicios cloud europeos que has estudiado. Vale, lo que hemos mirado, por ejemplo, InterXT, que es una empresa española, aloja datos en Europa y se centra sobre todo en almacenamiento de datos, más que en fotos. Y además tiene un plan vitalicio. Lo que has comentado, ¿no? Sí. InterNXT se llama. Sí. La siguiente. J con doble T, Cloud. Esta es Noruega. Una de las características que tiene dices, oye, los CPDs gastan mucha energía. Bueno, pues esta utiliza energía 100% renovable. O sea, que si dices, oye, yo quiero ir a un modelo no solamente europeo, sino que sea muy ecológico, pues mira, esta es una de nuestras soluciones. Otro es KOFR, que está ubicado en Eslovenia, que te permite tener con otras cuentas, con otros proveedores de... O sea, por ejemplo, interconectar con Dropbox. Interconectar con Dropbox o interconectar con cualquiera de los otros europeos. ¿La siguiente? Murena, que es la más parecida a Google en cuanto a que tiene una suite. Porque aquí estamos hablando de almacenamiento. Algunas van a tener una suite ofimática de forma que nosotros podamos abrir archivos y editar y eso. Sus servidores se encuentran en Finlandia. Como veis, en sitios donde hace fresquito todo. P-Cloud, con sede en Suiza y con servidores en Luxemburgo. Y, para terminar, una que se llama Filen, que se encuentra en Alemania. ¿Algún concepto de nube destacado? Pues he encontrado una que me ha llamado mucho la atención, que es Ibenet, que es H-I-V-E-N-E-T, Ibenet, que es una red totalmente distribuida, que tú te haces de la comunidad y lo que va a usar es parte del disco duro tuyo como almacenamiento de otros, con lo cual tú vas poniendo racimitos en Es cada una uno cloud de distribuida lo que una pasa. distribuida, pero ojo, cifrada, y se supone que... Bueno, El concepto de blockchain. básicamente. Exactamente, Es es un un concepto de blockchain blockchain traído para al mundo. almacenamiento. Ajá. Que tú lo mismo le das 20 gigas, 30 gigas o lo que sea. Y bueno, pues, la idea es interesante. Otra cosa a mí es... me ha resultado muy curioso, porque habíamos hablado muchas veces entre nosotros de la parte de blockchain, pues esto es una parte para, en vez de guardar contraseñas y cosas de esas que hablamos una vez, pues aquí se hablan de datos, de ficheros. Bueno, para que si alguien no se ha quedado con el nombre, se escribe Ibenet con H y con V. ¿Y alguna otra curiosidad, Rafa? Bueno, pues para los que son muy frikis, aquí como mi amigo Carlos, y dice, y yo no confío en ninguna de las anteriores, pues te puedes montar tu propio cloud. Hay unas dos soluciones que se llaman Nextcloud o OnCloud, que son soluciones que tú puedes poner en un PC antiguo que tengas, y lo puedes montar en tu casa. Lo que es Nextcloud es una solución 100% código abierto. Y hay una guía para instalarlo tanto en Windows como en Linux. Es bastante sencillo, que lo estuve mirando, que hace unos cuantos años que yo lo instalé y va bastante bien. Bueno, o sea que hay alternativas al Dropbox
De momento nosotros vamos a ser un poquito conservadores y vamos a seguir utilizando Dropbox aquí como herramienta corporativa, a no ser que Rafa nos diga, oye, que esto es la bomba. Tenemos que vamos a mirar utilizarla. alguna solución por ahí. Bueno, pues ahí tienes trabajo. Bueno, pues hasta aquí este monográfico en el que Rafa nos ha hablado de las alternativas a las Dropbox americanas europeas. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, prácticamente todos los días, prácticamente todas las horas pasan cosas importantes. Y hoy es de la mano de Cybertics, como vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Cybertics es el integrador especializado en fortalecer la postura de ciberseguridad de las pymes, dotándolas de un sistema robusto frente a los ciberataques. Don Carlos, te pongo una fecha. 1 de abril. ¿Qué ocurre en una fecha como esta? Bueno, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? 1976 se funda Apple Computer, ¿sí? Por Steve Jobs y Steve Wozniak, que yo lo conocí, y Ronald Wayne, ¿sí? Marcando así el inicio de una de las empresas más influyentes del sector tecnológico. Hoy, la empresa más valorada del mundo, con diferencia de la segunda, hay que decirlo, o sea, es tremendo lo de Apple. Y ha subido como ha subido los últimos 20 años, hay que decirlo también. 3 de abril. De 1973, Martin Cooper, ingeniero de una de mis marcas favoritas, Motorola, realiza la primera llamada desde un teléfono móvil portátil, sentando las bases de la comunicación móvil moderna. ¿Alguna anécdota al respecto? ¿De Motorola? No, de esa llamada móvil. No, mira, en este caso no era una llamada perdida de la mujer, sino tenía varios mensajes. Eran mensajes, Contéstame, ¿verdad? contéstame que te estoy llamando. Y en el año 2010, Apple lanza el iPad, introduciendo una nueva categoría de dispositivos y transformando así la industria de las tabletas. Bueno, Rafa y yo hoy estamos utilizando un iPad. Nos vamos al 4 de abril. De 1994 se funda Mosaic Communication Corporation, que posteriormente se convertiría en el navegador con el que yo empecé en el mundo de Internet, Netscape Navigator. Desarrolla este navegador allá por el año 94 y bueno, ¿quién no lo usó? ¿No? Que siempre lo mencionamos con el famoso buscador Altavista que ya desapareció. Y en 1975 mis dos amigos íntimos, Bill Gates y Paul Allen, fundan Microsoft, empresa que se convertiría en el líder en el desarrollo de software para computadoras. Tú que conociste tanto a Bill Gates como a Paul Allen, como has dicho antes, a Steve Wozniak, Steve Jobs y Ronald Wayne, ¿alguno de ellos es algo de que me dijeras, este es mejor de... Por cierto, a Elon Musk también le conoces, ¿no? A Elon Musk sí, pero últimamente estamos un poco distanciados. Bueno, Sí. vamos a dejarlo ahí. Venga, 6 de abril, ¿qué ocurre? 1992, Microsoft lanza Windows 3.1, el sistema favorito de Rafa, una versión que introdujo mejoras significativas en la interfaz gráfica y funcionalidades del sistema operativo. ¿Me estás diciendo que Rafa se quedó en el Windows 3.1? Claro. Por ahí, Claro, por ahí. sí. Y en el año 1980, la empresa 3M, una de las empresas más innovadoras de la historia, hay que decirlo también, y que más productos tiene, una de las que más productos produce, introduce al mercado... Mira, las notas adhesivas en la que la gente le encanta poner su contraseña y ponerlas en el monitor a la vista de todo. El Post-it, que se convertiría así en la herramienta de oficina esencial para los ciberdelincuentes. Yo ¿Quién no no sé si he hace eso? contado, yo no sé si he contado la anécdota de cómo se inventó el POSIT, y esto es totalmente cierto, pero si no la cuento, si no la has escuchado Alexia, esto es lo interesante. En 3M desarrollaban pegamentos pues para distintos tipos de materiales, y le salió uno mal. Le salió un pegamento mal que no pegaba, o sea, es que no tenía fuerza. Total, que se lo quedaron por ahí un tiempo. ¿Qué hacemos con esto? Es una fórmula errónea. Y lo que hace el pensamiento inteligente, pues a uno se le ocurrió ponerle un pegamento, o sea, pegar ese pegamento en unas laminitas de papel pequeñitas. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue tirar unos cuantos y se lo dieron a las secretarias de la organización. Esto a ver si sirve para algo. Al cabo de los 2 o 3 días llamaron, oye, dame más de esos papelitos.
Y ahí surgió uno de los casos de éxitos más importantes de 3M. El baúl de contraseñas más importante de la historia. Bueno, 7 de abril. 1964, IBM presenta el System 360, una familia de mainframes que estableció estándares en la industria informática y permitió la compatibilidad entre los sistemas operativos. Y en 1969, 5 años después, se publica la primera solicitud de comentarios, lo que se llama la RFC, para la ARPANET, considerada el inicio formal de lo que posteriormente y hasta el día de hoy conocemos como la Internet. Hemos hablado de ARPANET. Sí, las RFC son esos documentos que son recomendaciones de comentarios, se llama así en inglés directamente, que llevan unos dígitos detrás y cada una de esas RFCs hace referencia a cada uno de los protocolos, a cada una de las de esos modulitos que forman Internet, que son muchos. Interesante que las RFC son públicas, se pueden descargar. Correcto. Y se pueden además hacer comentarios sobre ellas. Correcto. Nos vamos al 8 de abril y ya acabamos. Bueno, mira, ya nos vamos al año 1900, ya nos hemos ido 125 años para atrás. Nace Juan Planeles Ripoll, un científico español que descubrió la vacuna contra la disentería, contribuyendo significativamente a la medicina y la salud pública. En el año 1900, ¿eh? A ver, esto es interesante porque cuando él descubre esta vacuna, yo pienso en la gente que vivía en esa época y que habrá dicho, ¿y esto que me quieren poner ahora para qué? ¿No? Y eran un experimento como muchos de nosotros nos hemos sentido con las vacunas del COVID, ¿no? Somos un experimento, ya, pero es que alguien lo ha sido en algún momento de la historia para que nosotros podamos hoy tener las vacunas que tenemos. Y lo que se consiguió con eso es erradicar a todas las personas que se vacunan esa enfermedad, que ha causado muchas muertes. Exactamente. Y por último, en el año 2014, Microsoft lanza, o finaliza, mejor dicho, el soporte para Windows XP. Se tardó un tiempo, marcando el fin de una era para los sistemas operativos más populares de la compañía, Windows XP. Todavía te lo encuentras por ahí. En muchos lugares, y no vamos a decir dónde. Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemérides en las que hemos tenido cosas muy distintas, cosas de medicina, de tecnología. Incluso hemos visitado a los antiguos amigos de Carlos II, con el que se lleva ya mal incluso. Sí. Pues damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Cato Networks un aspecto tecnológico de interés. Cato Networks es el mayor especialista en soluciones SASE, contemplando seguridad e infraestructuras desde un punto de vista unificado. Nos hablaba Carlos Valeri al principio de que íbamos a hablar del euro digital, que ya está aquí, ya está llamando a las puertas. Y él planteaba una dicotomía, ¿es una innovación o una herramienta de control? Y yo hacía una tercera alternativa, que es que fuera ambas dos. Vamos a hablar de este nuevo concepto, que es el euro digital, que está generando un gran debate. Y para empezar, Carlos, ¿qué es esto? Bueno, a ver, como si no hubiera problemas en Europa entre el kit de supervivencia y el euro digital, a ver qué llega primero, ¿no? Bueno, mira, el euro digital es una moneda emitida por el Banco Central Europeo. No se trata de una criptomoneda descentralizada como puede ser el Bitcoin, sino de una versión digital de lo que se conoce como el euro tradicional que todos tenemos, ¿no? Y está respaldada por el Banco Central Europeo con la misma estabilidad, misma regulación que el dinero en efectivo o el dinero fiat, que se llama. Su objetivo es complementar el efectivo y los pagos electrónicos actuales, o al menos eso nos dicen. ¿Cuáles serían las ventajas de esta moneda digital para los ciudadanos europeos? Mira, hay varias. En primer lugar, mejoraría la inclusión financiera, a ver si esto es así, ya que permitiría a cualquier persona acceder a dinero digital sin la necesidad de una cuenta bancaria tradicional. En segundo lugar, facilitaría los pagos rápidos y seguros dentro de lo que se denomina la zona euro, reduciendo así los costos de transacción. Y además reforzaría la soberanía monetaria europea al reducir la dependencia de sistemas de pago privado como podrían ser Visa o Mastercard, por ejemplo. Interesante el tema de la soberanía. Suena realmente interesante, pero algunos expertos están advirtiendo sobre los riesgos en términos de control y privacidad. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones? Bueno, no todo es color de rosa, Carlos. Mira, la preocupación principal es el potencial control gubernamental sobre las finanzas personales. A diferencia del efectivo, que es anónimo, el euro digital podría registrar todas las transacciones, permitiendo a las autoridades rastrear, por ejemplo, los movimientos económicos de los ciudadanos, la huella de carbono, etc. Esto plantea
interrogantes sobre la privacidad financiera y el riesgo de la vigilancia masiva, que chocaría con otras leyes, ¿no? Y con otras regulaciones dentro de Europa. Y en términos de seguridad, ¿podría el euro digital ser vulnerable frente a ataques informáticos? Como todo, sin duda. La ciberseguridad es un aspecto totalmente clave en esto. Si el euro digital no cuenta con las protecciones adecuadas, podría ser el blanco de ciberdelincuentes o fraudes digitales. El Banco Central Europeo deberá preocuparse un pelín más, quizá por las medidas de seguridad robustas para evitar los ciberataques, suplantaciones de identidad o las manipulaciones que pueda haber a este sistema. Nada que sea ajeno a sistemas como Visa o Mastercard, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Hablando del control gubernamental, ¿podrá el euro digital utilizarse para restringir el acceso a los fondos por parte de los ciudadanos? Mira, esta es una preocupación que ya entre los expertos se está comentando mucho y es totalmente válida. Mira, teóricamente un gobierno podría aplicar restricciones a ciertos pagos o congelar cuentas específicas, lo que podría derivar en un uso arbitrario del sistema. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha asegurado que el diseño del euro digital priorizará la privacidad y la autonomía del usuario. Estás hablando del Banco Central. Vamos a hablar un poco de economía. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la adopción del euro digital? Bueno, va a depender un poco de cómo se implemente. Si se diseña con un límite de almacenamiento para evitar que las personas retiren grandes cantidades de dinero de los bancos, podría minimizar el impacto en el sistema bancario. Sin embargo, si la gente prefiere guardar sus fondos en el euro digital en lugar de cuentas bancarias tradicionales, esto podría reducir la liquidez de los bancos, afectando así al crédito y a la inversión. Evidentemente. ¿Y cuándo podría estar disponible para el público este euro digital? Bueno, lo que decíamos, ¿no? ¿Será antes o después del kit de supervivencia? Bueno, el Banco Central Europeo está en una fase de investigación y desarrollo. Se espera que el euro digital podría lanzarse a mediados de esta década, aunque todavía se está discutiendo su diseño final y los aspectos legales del mismo. Finalmente, bueno, el euro va a tener un impacto global, sin duda, ¿sí? Y Europa implementará con éxito esta moneda, no lo sabemos. Va a estar respaldada por un banco central, lo cual sabemos lo que genera, o sea, no va a estar ajena a la inflación y a sus movimientos. Y esto va a influir en otras regiones. China, por ejemplo, ya ha desarrollado su yuan digital y otros países podrían seguir el ejemplo. A largo plazo esto podría cambiar el panorama financiero global y redefinir la forma en la que usamos el dinero. Todo lo que estamos diciendo es potencial, ¿sí? Todavía no se sabe muy bien el impacto que esto puede tener. Y una pregunta la lanzo al aire porque creo que nadie tiene la respuesta, excepto aquella persona que esté dentro del cerebro de Trump, que es el mismo, porque no hay nadie que se entre en ese cerebro privilegiado. ¿Tú crees que va a haber una moneda verde digital, un dólar digital? A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que la diferencia entre vamos a comparar a Estados Unidos, que es un país, contra un continente que es Europa. No vamos a entrar en otras deliberaciones. Trump es más pro criptomonedas que un dólar digital. De momento. De momento, al menos de momento. ¿Qué pasa? Que el dólar es una moneda que está establecida en todo el mundo, ¿sí? Es la moneda de intercambio mundial, ¿sí? Los negocios se hacen en dólares. Con lo cual, plantear una cosa así, que no me extrañaría que salga de su cabeza, total, ya que voy a rompo también esto, ¿no? Ya he roto casi todo, bueno, puedo romper esto también. Sí, la bolsa creo que está bastante rota. Está bastante, o sea, buena oportunidad. Pero, en fin, que no me extrañaría. Sin embargo, yo lo veo, al menos es mi percepción, posiblemente me equivoque, lo veo más pro Bitcoin, por ejemplo, pro criptomonedas, que ir a un dólar digital. También yo creo que hay una resistencia importante en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las tarjetas se utilizan muchísimo menos que en Europa. Están mucho más atrasados en Estados Unidos. No, y aparte lo que te digo, Carlos, que el sistema mundial hace negocios en dólares, es la moneda que se utiliza. Entonces ya no es que cambias una parte del mundo, es que tendrías que tener todos los países del mundo adaptados a poder comerciar con una moneda y tener la tecnología para hacerlo, que quizá no, ninguno está preparado, vamos a decirlo así. Pues vamos con la
penúltima sección de hoy, que es la tecnología curiosa, que viene de la mano de Vivali, que aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise y como servicio. Una organización altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Vivali combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera efectiva y personalizada a sus partners. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, en el que vamos a hablar de la tecnología curiosa. ¿Y qué vamos a hablar? Pues la vamos a aplicar al tiempo, a la meteorología. A la chica del tiempo. La chica del tiempo. La eterna pregunta: ¿acertamos o no acertamos? Por cierto, la información no proviene de nosotros, somos solo transmisores. Bueno, pues vamos a intentar analizar hoy precisamente eso, Carlos. ¿Son fiables, no son fiables? ¿Cómo se mejora? ¿Dónde está el punto flaco? ¿La IA qué puede hacer por esas predicciones? Bueno, esto de que nos dicen, hoy va a haber un sol radiante, miras por la ventana y está lloviendo. Bueno, terrible. ¿Qué hacemos? Bueno, pues mira, esos datos vienen de satélites, es lo primero que tenemos que entender. ¿De dónde procede esa información? Que no de los chicos del tiempo, las chicas del tiempo. Son estaciones meteorológicas, son radares. Todo esto se mete en supercomputadoras que calculan lo que podría pasar en las próximas horas o días. Para entender por qué las predicciones fallan, primero habría que saber cómo se hacen. Se utilizan modelos matemáticos que analizan toneladas de datos, temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, etcétera. Sí, de ahí que, bueno, esto también como dato, nunca nos aventurábamos, ni lo hacemos ahora, a dar un D+3 que se llama, del día y previsión por anticipado de 3 días siguientes. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo podemos confiar en estas predicciones, sobre todo cuando hablamos de una proyección determinada de días. Bueno, pues, Carlos. La verdad es que es un problema muy grande porque el clima es un sistema por definición caótico, es decir, que pequeños cambios en un sitio pueden afectar o alterar directamente el resultado, y más, como tú decías, cuando estamos haciendo una predicción a largo plazo. Evidentemente hay más posibilidades de error. Claro, muchas. Y de hecho, fíjate, si hablamos del índice de aciertos y de la fiabilidad de un D+3, imaginaos una previsión a 2 semanas porque me voy de vacaciones. ¿Esto es confiable o qué deberíamos hacer? Yo de momento voy a dar una sugerencia. Vamos a aseverar el día anterior, por lo menos. Bueno, es que según los meteorólogos, las predicciones a 24 horas tienen una fiabilidad del 95%. A 3 días ya estamos en el 80%, a 7 entre el 50% y 60%. Y más de eso, bueno, pues es un tiro al aire. Claro, pues tú imagínate eso, cuando hablamos de semanas, por ejemplo, porque tenemos que reservar en algún lugar. Pues aquí se complica, Carlos. Uh-huh. Y es que el problema fundamental es la cantidad de datos que hay que trabajar. No tenemos sensores, además, en todas las partes del mundo, y eso deja huecos de información que los modelos deben rellenar, y además lo hacen con suposiciones. Claro, y a veces esas suposiciones fallan. Ya no solamente se acierta en que va a hacer buen tiempo o mal tiempo, sino que a lo mejor dice que vienen unas tormentas tremendas y luego chispea un poquito. O, como estamos viendo, desgraciadamente en los últimos tiempos, al revés, que también ocurre. Y es que encima no te puedes fiar del histórico, porque con el cambio climático se están complicando las predicciones. Antes los patrones eran mucho más predecibles, pero los fenómenos extremos ahora son cada vez más frecuentes y más difíciles de anticipar. Así es, Carlos, y no olvidemos las famosas alucinaciones meteorológicas, se llaman así, como cuando un modelo predice 40 grados en invierno porque un dato se ha colado mal en el sistema. Y también hay momentos en los que la predicción meteorológica ha fallado de una forma catastrófica, espectacular. Pues yo ponía 2 ejemplos muy recientes que todos tenemos seguro en una memoria muy fresquita, pero nos podríamos remontar incluso al huracán Sandy, quien no lo recuerda, en 2012, que terminó golpeando Nueva York, incluso con una fuerza muchísimo mayor de la esperada. Y si nos venimos aquí a Madrid, pues en el año 2021 tuvimos la famosa Filomena. Se esperaba nieve, pero nadie pudo predecir con exactitud que Madrid se paralizaría completamente por la cantidad de nieve acumulada. Que se lo digan a los valencianos también, hace nada, claro. Y es que no es fácil predecir con esa precisión cuándo y dónde y cuánto incluso va a caer nieve o cuánta lluvia puede traer una tormenta. Exacto, y es que los meteorólogos pues usan diferentes modelos y escenarios para estimar estas probabilidades. Son probabilidades.
Cierto. Nos vamos a hacer una pregunta, Carlos. La IA, como decía Carlos Valerdi hace un ratito, ni buena ni mala, también nos trae cosas buenas. ¿Podría aportar y ser positiva en esa fiabilidad de la meteorología? Pues nosotros diríamos que definitivamente. Los modelos actuales dependen, de hecho, de ecuaciones matemáticas muy complejas, pero la IA pues puede aprender de esos datos históricos, encontrar unos patrones y hacer unos pronósticos que sean muchísimo más rápidos y además más precisos. Ya hay sistemas de inteligencia artificial como DeepMind que está desarrollando modelos meteorológicos con un aprendizaje profundo para mejorar esa precisión. Sí, y Google también está experimentando con modelos que pueden generar pronósticos detallados, además en cuestión de minutos, cuando antes esto conllevaba horas. Pero no solo eso, la inteligencia artificial podría ayudar a predecir fenómenos extremos con mayor antelación, lo que salvaría vidas humanas, incendios forestales, olas de calor. Algunas empresas, de hecho, ya están utilizando IA para mejorar las predicciones del clima y reducir también el margen de error. En pocos años podría haber una mejora significativa, así lo esperamos. Y además, como hemos comentado alguna vez en el programa, todo esto puede venir arriba o abajo, según sea el caso, con la computación cuántica. Es decir, abrimos aquí un escenario totalmente... desconocido. Desconocido, iba a decir disperso, pero es desconocido. Sí. Bueno, mira, a propósito de esto voy a recomendar una película argentina que no es muy buena, porque la verdad que es bastante mala, pero es divertida al respecto de las predicciones meteorológicas, que se llama Granizo. Granizo. La recomiendo. O sea, es divertida. Bueno, ¿sí? aquí en España ha salido hace poquito una película que se llama Micaela, que está orientada un poco del desastre de Filomena. Es una película que está bastante bien, ¿eh? Yo fui a verla al cine, está bastante chula. Bueno, pues ya para acabar, pues hay que recordar que las predicciones meteorológicas han mejorado mucho, pero aún tienen limitaciones. Y efectivamente la inteligencia artificial podría mejorar. Fijaros si ha mejorado mucho. Voy a contar una anécdota que no sé si la he contado aquí, pero si la he contado, me gusta mucho. En la Segunda Guerra Mundial, las predicciones meteorológicas solo acertaban el 40% de las ocasiones. Y claro, los aviones que luchaban en la batalla de Inglaterra contra los nazis, los ingleses me estoy refiriendo, pues tenían que tener unas predicciones más o menos para saber si podían salir a volar o si no. Era el 40%. Y entonces Churchill, que era el primer ministro en aquella época, les preguntó a los meteorólogos y les dijo, oye, ¿qué índice de acierto tenemos en las predicciones? Y dijeron, 40%. Y dijo, sencillo, entonces vamos a lo que digáis, hacemos lo contrario, es el 60%. Pues muy razonable, cara o cruz al final, pero bueno, sí. Bueno, la verdad es que hay más variables, pero bueno, es una buena anécdota de Churchill, que es el fabricante de anécdotas mundiales. Nos vamos con el concurso. Como cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Kaspersky Premium, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es 30 euros, o sea, $30 al cambio, y se puede instalar en 3 dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablets o incluso móviles. Las funcionalidades cubiertas por Kaspersky Premium son protección antivirus, seguridad de pagos en línea, optimización del rendimiento VPN sin restricciones y rápida, supervisión de tu red Wi-Fi, protección de la identidad y además un soporte informático remoto. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada para esta maravilla tecnológica? Por supuesto, Carlos. Los 2 ganadores han sido Isidoro Moraleda, de Cuenca, en España, Marta Romeu, Alicante, España. Bueno, pues enhorabuena a Isidoro y a Marta, ambos de España. ¿Y la pregunta de la semana, Rafa? Bueno, pues nuestro clásico. ¿Cuál es nuestra parte fake? Nuestra noticia fake. Se me ha ido el hoyo. Se te ha ido la respuesta pero ya vamos, casi, ¿eh? Ha sido como hacen las IAs, hay una... Un blanco. Bueno, se ha quedado en blanco, pero la inteligencia artificial no para nunca. No. Pero ¿cómo participa la gente? Bueno. Mandando un mail a info@clickciber.com diciéndonos de dónde escriben y el nombre y cuál ha sido la noticia fake. Así es, muy fácil. Bueno, pues ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Pero antes de despedirnos, Carlos, recordamos que a través de nuestra página web clickciber.com pueden visitar la revista que
las estamos dejando que se enfríe un poquito porque salió muy caliente del horno. Ha salido muy caliente del Muy horno caliente. y es la revista de primavera que va a salir antes de Semana Santa. Sí, sí, sí. Y además otros contenidos de interés, fotos, el resto de los programas, todos los programas anteriores, algunos artículos de interés. Incluso se puede ver a Rafa con su CD que ponía Windows 3.1. Pero aparte se lo puede ver a Rafa con pelo. Que no es Bueno, poco, bueno, que no es poco. no sé. Eso ya hace IA muchos maravilla. Bueno, y a mí también, ¿eh? A ti también, bueno. Bueno, y a ti, ¿eh? Y Que a mí, aquí si claro, nos ponemos sí. todos exquisitos. Y también, bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, X, LinkedIn y Facebook. Y finalmente vamos a recordar también importante que si le ha gustado este programa puede ver y escuchar los anteriores a través de todas las plataformas de podcast o de YouTube buscando la palabra clave ClickCiber. Y no se olviden de dar like si le ha gustado el contenido. Bueno, pues ya sí que sí, nos vamos a despedir de todas las emisoras, de toda la gente que nos sigue a través de televisión, de toda la gente que nos sigue a través de las plataformas y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en ClickCiber. Rafa, Carlos, Alexia, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.